Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Lunes 11 de febrero del 2019. Recontratará la Secretaría de Educación en el Estado a 2.700 normalistas por un semestre más. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se deslinda de obstaculizar la solución al conflicto magisterial. La CENTE niega que el bloqueo de Calzoncin sea suyo. Y dice Morena que avanzar en Michoacán es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para ustedes este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, iniciamos con la novedad que la Secretaría de Educación en el Estado recontratará a 2.700 normalistas más por un semestre. Pero vamos al detalle con Tere de la Torre. La Secretaría de Educación Estatal recontratará a 2.700 normalistas por otro semestre más para que sigan impartiendo clases como lo han hecho desde el año anterior, buscando regularizar posteriormente su situación, ya sea mediante evaluación educativa o vía examen para que ingresen al servicio profesional docente. Serán las autoridades federales las que determinarán el método, informó Alberto Frutti Solís, quien está al frente de la dependencia estatal, ya que el punto medular, señaló, es darle viabilidad ya al sector educativo. Michoacán ya no quiere conflictos y se debe rebasar esa etapa. Estuvo cierto tras recordar que se han acumulado 3 periodos de contrataciones recientes de estos normalistas egresados desde el 2014, lo cual debe resolverse también para cubrir la falta de profesores frente a grupo, ya que hay que cubrir a los docentes de educación básica que se han ido jubilando. En entrevista y con respecto a si hay más adeudos pendientes de la Secretaría de Educación con el sector de trabajadores estatales, dijo que tras de que el gobierno ha liberado en estos últimos días casi 300 millones de pesos, los 880 millones de pesos que se debía en sueldo a normalistas egresados que han trabajado ya dando clases, la cifra total de pendientes económicos para con el sector suma 1,000 millones de pesos, dio a conocer. De hecho, dijo que lo cubierto hasta ahora es la mitad. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y ya que hablamos de educación, déjeme decirle que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se deslinda de ser el que obstaculiza la solución al conflicto magisterial. La información es de Jessica Aguirre. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, se deslinda de las acusaciones de obstaculizar las negociaciones entre las autoridades gubernamentales y el Magisterio Democrático. En rueda de prensa, Noemia Calles Ríos, integrante del Frente, señaló que no es una práctica política el entorpecer, obstaculizar o empantanar las mesas de negociación, ya que éstas dependen de las autoridades competentes, de ahí que indicaron que si no se reinstala la mesa tripartita, no es responsabilidad del Frente Nacional de Lucha. Asimismo, el integrante Gerardo Rodríguez González indicó que fueron desafortunadas las declaraciones emitidas
promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no son un movimiento conservador ni radicalizado. Únicamente piden que se solucionen las demandas de los maestros y no culpar al frente de lo que determinan las bases del propio magisterio. De igual forma puntualizó que desconoce la cantidad de maestros que pertenecen al frente de lucha y que están participando en las manifestaciones de la CENTE, pero que no pueden coartar el derecho de pertenecer y participar en estas acciones, aunque refirió que como frente no tienen responsabilidad en lo que se acuerden en las bases del magisterio. Así también cuestionaron a la dirigencia actual de la CENTE de que no actúa en resolución de las problemáticas y que tampoco ha platicado con los maestros para llegar a un acuerdo, a la par de que han sido excluidos de las negociaciones en la mesa tripartita. Jessica Aguirre, respuesta. Mientras tanto, Morena dice que la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es avanzar en Michoacán. Tere de la Torre con el detalle. El delegado nacional de Morena en la entidad, Sergio Pimentel Mendoza, descartó que haya un albazo al interior del partido aquí, tras de que el pasado domingo fueron nombrados 12 coordinadores regionales en reunión de Consejo Estatal y por unanimidad la militancia le haya promovido para quedarse en definitiva al frente de la dirigencia estatal partidista, la cual ocupa de manera provisional. En rueda de prensa ofrecida este mediodía de lunes, explicó que los morenistas decidieron que él fuera la propuesta misma que se va a enviar al Comité Ejecutivo Nacional, que es el que tiene que tomar la determinación. Además, aclaró que existe un documento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Morena que establece que nadie debe acelerar los tiempos para designar cargos al interior del partido. Y ante algunas voces discordantes y de inconformidad que han surgido por estos nombramientos y su posible designación, Pimentel Mendoza convocó al diálogo a quienes se oponen. Señaló que mientras llega la definición, hay mucho trabajo que hacer y en eso está dedicado. Teresa de la Torre, respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este lunes. Y como todos los lunes, les aprovecho para desearles una exitosa y venturosa semana, esta que inicia hoy, laboralmente hablando. Y hoy, precisamente, en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido admitida la controversia que el gobierno de Silvano Aureoles interpuso justamente ante la Corte en contra de la figura de los superdelegados. Esta figura que, pues hay que decirlo, se sacó de la manga el presidente López Obrador, designando un representante del propio gobierno federal en cada una de las entidades. No se le llama, oficialmente por supuesto no se les llama superdelegados, así se les conoce coloquialmente porque, bueno, pues aglutinan un superpoder, eso sí, al ser prácticamente los delegados de todas las dependencias federales, del campo de educación, del Infonavit, de la Comisión Federal, de los programas sociales, prácticamente de todas las delegaciones. En una sola figura se concentra ese poder, ya lo habíamos comentado este tema, y bueno, pues en su momento el gobernador de Michoacán interpuso una controversia ante la Corte precisamente en contra de esta figura porque considera, en su argumentación, que pues ella de alguna manera viola el principio de soberanía de los estados al constituir una especie de intermediario entre el presidente de la República y los gobernadores, que de acuerdo con la Constitución pues no tiene que haber ningún intermediario. Los gobiernos estatales son soberanos en ese sentido, y considera Aureoles que bueno, pues esta figura de los superdelegados se coloca en una especie de intermediarismo, o de intermediario más bien, de ellos, los gobernadores, con el presidente de la República. Que la Corte admita a trámite esta controversia no significa que le dé la razón ya al gobierno michoacano. Sí significa que no la desecha de entrada, porque pudo haberla desechado. Es decir, lo que la Corte está diciendo es, bueno, vamos a analizarlo a fondo, a ver quién tiene la razón. Si el presidente de la República, creando estas figuras de superdelegados, o en este caso el gobernador de Michoacán, en contra de dicha figura. Así que, bueno, pues se viene un debate que seguramente será interesante allí en el Poder Judicial de la Federación para que se delimite y se dirima cuál de los dos poderes
el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Estatal tiene la razón en este caso concreto de los superdelegados. Me parece a mí, sin ser abogado por supuesto, que sí tiene un cariz eminentemente político la creación de estas figuras de los superdelegados. Es una concentración, pues diríamos que abusiva, además de improductiva del poder en una sola persona. Es demasiado poder y esto tiene muchos riesgos porque contraviene con los contrapesos, valga la redundancia, que todo poder tiene que tener y que aquí en este caso claramente no lo tiene. Vamos a ver qué es lo que determina la Corte justamente y lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto. Buen lunes, buena semana. Bueno, pero mientras esto dice Morena, la senadora de ese partido, Blanca Piña, pues ella dice que los bloqueos de la CENTE no son novedad, efectivamente, y que las pérdidas económicas siempre se han dado y que están en todo su derecho. ¿Para qué queremos este tipo de servidores públicos? Jessica Aguirre con la información. La senadora de Michoacán, Blanca Piña Gudiño, señaló que los trabajadores de la CENTE tienen derecho a manifestarse y que las afectaciones económicas no son algo de ahora con los bloqueos de los maestros, sino que han existido desde los gobiernos prianistas. En entrevista indicó que los maestros tienen derecho a la manifestación, aunque tiene que haber diálogo también entre ambas partes, para lo cual ve la voluntad de los maestros, quienes están pidiendo con todo el derecho que les paguen lo que le corresponde. Y ante el cuestionamiento de las pérdidas económicas que se han registrado por los bloqueos y plantones que mantiene la CENTE, indicó la senadora Piña Gudiño que la economía de los mexicanos en los gobiernos prianistas siempre se afectó, no es hasta ahora con estas movilizaciones que estén afectándose. De igual manera refirió que desde el Senado están preocupados y fomentando para que se abran las mesas de negociación y se lleguen a acuerdos, además de que se atiendan las demandas que desde siempre han estado ahí por parte de los maestros, siendo la principal problemática la falta de pagos que vienen arrastrando. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, por otro lado, mire, dicen los ediles de Morena que pese a que el gobernador del estado ya mandó la iniciativa para derogar los impuestos, déjeme decirle que bueno, pues se continúa, los presidentes municipales de Morena continúan y presentarán la controversia constitucional. La información es de Carla Ayala. Pese a que el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, viró la intención de cobrar impuestos sobre lo referente al medio ambiente, los presidentes municipales de Morena de la entidad presentarán controversia constitucional en la Ciudad de México, ya que a decir del alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, el mandatario no ha mandado iniciativa para que pueda desaparecer lo aprobado en el Congreso local. En entrevista, el municipio de Morelia informó que hasta el domingo 10 de febrero confirmaron de apoyar la polémica 25 alcaldes de Michoacán, quienes por la mañana de este lunes se reunieron con el Ejecutivo Estatal en Casa de Gobierno. En caso de Morelia, indicó el presidente que la controversia la firmará la síndico, debido a que es la representante legal del Ayuntamiento de Morelia y porque para que asignara el municipio era necesario la autorización previa del Cabildo. Finalmente, Morón Orozco explicó que no cambiará de planes hasta que Silvano Aureoles presente la iniciativa de echar atrás dichos impuestos en el Congreso del Estado, de ahí que seguirán con los procesos hasta que esté totalmente deshecho. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y dice el PRD que el apoyo que se le brindó al gobernador del estado, Silvano Aureoles, el pasado viernes en Huetamo fue espontáneo. La información con Yasmín Ferreira. Luego de las muestras de apoyo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, el Partido de la Revolución Democrática, justificó como espontáneo el actuar de habitantes de Huetamo el viernes pasado durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente periodista Antonio Soto Sánchez, aunque aseguró que la campaña Yo Amo Más, misma que se protagonizó con playeras, gorras y pancartas de apoyo al mandatario estatal, no estaba dirigida a nadie, consideró que el nuevo gobierno federal pretende humillar a los gobernadores del país, incluso sin distingo partidista, para poder asumir el control total.
El objetivo de lo que llamó emboscadas a los mandatarios estatales en los eventos presidenciales es que no haya contrapesos en la vida pública y política de México. En conferencia de prensa, aseguró que lo ocurrido el viernes en Huetamo obedeció simplemente a respaldar al gobernador y mostrar la parte de posesión territorial como michoacanos. Fueron los perredistas de la región los que se encargaron de rotular playeras y aportar a la campaña. En otro tema, el dirigente del Sol Azteca lamentó que Michoacán siga siendo rehén de la CENTE, que evidentemente con grupos radicales buscan desestabilizar por intereses políticos. Criticó que haya maestros que ganen salarios muy altos. Finalmente reconoció que aunque se generó tensión en Huetamo, el saldo fue positivo para Michoacán al lograr a ambos mandatarios trabajar por el sector educativo, aunque el magisterio estatal no lo desee. Yasmín Ferreira, respuesta. Por lo que se refiere al Hotel Casa Madero del exedil independiente Alfonso Martínez Alcázar, bueno, pues él obtuvo un amparo por el Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, déjeme decirle que el edil, el actual Raúl Morón, dice que esto no es definitivo. Es decir, apelará a el municipio a este amparo. Vamos al detalle con Carla Ayala. Derivado a que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán le concedió el amparo al exalcalde Alfonso Martínez Alcázar para que pueda continuar con el negocio instalado sobre la banqueta que está afuera de su hotel Casa Madero, el presidente actual advierte que esta medida es temporal y no definitiva. Dijo que hay elementos en falta y están a la vista. Si nos damos una vuelta podemos constatarlo fehacientemente, sostuvo el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, en entrevista. Al respecto, el alcalde capitalino explicó que para quitar los sellos de clausura, los dueños del establecimiento lograron un amparo ante un juzgado de lo contencioso administrativo, donde se dictaminó a favor del quejoso. Lo que quiere decir es que se suspende la medida cautelar hasta que se resuelva de manera definitiva, expuso. Y aunque aclaró que no está en el afán de afectar a nadie, sino que hacer cumplir el bando, el alcalde aseguró que Alfonso Martínez Alcázar no ha querido acatar el reglamento mercantil del municipio, ya que se le ha hecho llegar 2 requerimientos y uno más que se le giró este lunes 11 de febrero, sin que haya respuesta favorable del expresidente en ninguno de los casos. Finalmente, el edil indicó que el ayuntamiento nada tiene que ver con querer perjudicar al Hotel Casa Madero, sino que la infraestructura que colocó afuera del negocio no tiene las características permitidas por el municipio para que se extienda sobre la banqueta. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y también hoy hubo sesión en el Congreso del Estado. Ahí estuvo Alejandra Martínez. Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la derogación de 3 impuestos que forman parte de la miscelánea fiscal 2019. Sin embargo, Movimiento de Regeneración Nacional informó que continuará con la controversia constitucional para invalidar otros 5, lo que dará revés total a la propuesta del Ejecutivo. Lo anterior durante la sesión ordinaria de la 74 legislatura, donde se aprobó el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda y de Ingresos para el ejercicio fiscal presente, con 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Durante la discusión, la legisladora petista Teresa Mora Covarrubias aseguró que continuarán con la pugna para derogar los impuestos ecológicos que permiten los daños al medio ambiente, además del gravamen contra la nómina que limita al sector empresarial para la creación de nuevas fuentes de empleo. Por su parte, el diputado del Instituto Obradorista Fermín Bernabé Baena dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia constitucional que interpusieron 33% de los representantes populares locales y continuarán con la ruta jurídica para abrogar todos los impuestos presentados por el titular del Poder Ejecutivo. A su vez, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, vaticinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dará la razón, por lo que lograrán invalidar todos los impuestos aprobados los últimos días de diciembre del año pasado. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Le deseamos que tenga una excelente semana y lo esperamos mañana en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.
Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.